Apreciados estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y es un gusto volver a encontrarnos. Espero que estén muy bien desde sus hogares. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien. Y al igual que todos los estudiantes que se encuentran en sus casas, estoy lista para iniciar la clase del día de hoy. Muy bien. Yo sé que ustedes en casa también están listos. Ahora vamos a lavarnos las manos para comenzar la clase del día de hoy. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Antes de comenzar, es bueno saber qué hicimos en la clase anterior. Neurona, ¿de qué trató esa clase anterior? En la clase anterior aprendimos que el artículo de divulgación es un texto que informa a un público general. Su autor no necesita ser especializado y se debe realizar sobre un tema de interés. Y para esto, solo se requiere que se haga una investigación profunda sobre el tema. Es importante considerar la estructura de este tipo de texto, su título, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes biográficas para dar el rigor de conocimiento científico. Asimismo, estas fuentes deben tener validez y confiabilidad. El artículo de divulgación debe ser redactado con un lenguaje sencillo, debe ser objetivo y poseer claridad y precisión. Al redactarlo, se debe tener en cuenta el uso de los signos de puntuación. Esos son herramientas básicas para el lector con el fin de tener una mayor comprensión lectora de los textos. Excelente repaso, Neurona. Ahora vamos a conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es exigencia. Exigencia. Es el requerimiento o necesidad forzosa para que se produzca una acción o resultado. La Real Academia de la Lengua Española define esta palabra como la acción y efecto de exigir algo a alguien de forma caprichosa o exagerada. Quiero continuar diciendo que las cosas importantes en la vida exigen grandes sacrificios, pero luego traen cuantiosos beneficios. Ahora estamos ante un proyecto semanal relacionado con las canciones a través del tiempo. Y es que las canciones a lo largo de la historia han sido un reflejo de los gustos, las ideas, los pensamientos de las personas. Pudiéramos decir que son una exteriorización de esos sentimientos de esas personas, autores o intérpretes. La música está estrechamente ligada con el quehacer, el modo de vida de las personas. Desde la prehistoria, con los ritos de la vida y de la muerte, y así cada civilización ha dejado rastros de ese vínculo entre las personas y la música. Por ejemplo, en la Edad Media, las producciones o la mayoría de las composiciones estaban relacionadas con lo religioso, debido a que en esa época la Iglesia ejercía una gran influencia sobre la sociedad. De manera que el género lírico ha servido a las sociedades para expresar su cosmovisión.
Ahora vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre el origen y la evolución de este género. El pasado de la lírica se remonta a la antigua Grecia, ya que fueron los poetas griegos los que empezaron a cultivar un tipo de poesía que no estaba pensada para ser leída, sino que estaba escrita para ser recitada. Por tanto, la manera de recitar estos textos estaba pensada de una manera concreta. Tenía que ser leída por un poeta o por un coro que estuviera acompañado de un instrumento musical, que, mayoritariamente, era la lira, ya que, según la mitología griega, este era el instrumento favorito de Apolo, el dios de la cultura y de las artes. La lírica es la forma más antigua de la poesía, y en sus orígenes nos encontramos algunos textos clásicos como son los Cánticos de Moisés o los Salmos de David, pero es en la India donde encontramos el que se considera el texto más antiguo de la lírica y que fue escrito en el siglo XV a.C., el Rig Veda. Se trata de un instrumento literario cuya principal característica es transmitir las emociones y los sentimientos del poeta. Normalmente, la lírica se realiza mediante poesía. Sin embargo, también existen textos escritos en prosa que también pueden considerarse como líricos. Son muchos los nombres de los poetas y autores que cultivaron la lírica. Algunos de los más conocidos son Orfeo, Esquilo, Sófocles o Eurípides. Estos últimos fueron, además, los precursores del drama de la literatura. Píndaro fue el poeta que llevó a la perfección la lírica y que la usó en las Olimpiadas. Nos encontramos con autores destacados como Horacio o Cátulo. Este último es considerado como uno de los poetas líricos romanos más destacados de la historia. Ahora vamos a ver una de esas canciones usadas a través del tiempo. Vamos a ver la décima. Y en nuestra clase nos vamos a centrar un poco más en este tipo de canciones. Neurona, esta imagen que aparece en pantalla, ¿puedes identificar de qué árbol se trata? Es una mata de mangos. Una mata de mangos y una décima. Al hablar de la décima, hay un personaje dominicano que no podemos dejar de mencionar. ¿Has oído, Neurona, la expresión coger los mangos bajitos? Claro, hace alusión a tomar las cosas fáciles. Pero vamos a ver de dónde surge esta expresión de coger los mangos bajitos. Vamos a leer ahora la obra titulada Los mangos bajitos, de un autor, poeta dominicano por excelencia, oriundo de Moca y representante del pueblo dominicano, de donde toma ese lenguaje y esas modalidades, las cuales él plasma en sus décimas y de allí retrata una imagen verídica del dominicano del siglo XIX. ¿Sabes de quién estoy hablando, Neurona? Sí, lo sé. Él es Juan Antonio Alís. Vamos a leer esta hermosa joya literaria, Los mangos bajitos. Dice don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata. Pero treparse en la mata y verse en los cogollitos y en aprietos infinitos, como eso es tan peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. Don Martín dice también que le gusta la castaña, pero cuando mano extraña la saca de la sartén y que se la pelen bien con todos los requisitos. Pero arderse los deditos metiéndolos en la flama, eso sí que no se llama coger los mangos bajitos. Por eso la suerte ingrata de la patria no mejora porque muchos son ahora como don Martín Garata, que quieren meterse en la plata ganando cuartos mancitos, con monopolios bonitos, con chivos o contrabando, o así, de cuenta de mando, coger los mangos bajitos. Cuando hay revolución, maña es la más antigua, despachar a la manigua de brutos a una porción, que al mandarlos algún don, y los dones quietecitos, cada cual queda en su casa, para cuando todo pasa, coger los mangos bajitos. Cuando el toro está plantado, se verán miles toreros, allí en los burladeros con el pitirrio apretado.
Cuando el toro otro ha matado, al punto salen toditos, echando vivas a gritos y a empuñar buenos empleos, que son todos sus deseos, coger los mangos bajitos. Dejen ya la maña vieja de mandar al monte gente para tumbar presidente sin dar motivos de queja, que la prudencia aconseja, que vivamos tranquilitos, como buenos hermanitos, que mucha sangre ha costado, y la ruina del Estado, coger los mangos bajitos. Y que vean lo que ha costado la tumba de dos poderes, que han muerto miles de seres que la tierra se ha tragado. Cuántas viudas no han quemado, y huérfanos infinitos, cuántas miserias y gritos, y cuánta sangre correr, por unos cuantos quereres, coger los mangos bajitos. Ahora lo que han de hacer, echarlo todo al olvido, y al presidente elegido ayudarlo a sostener, y evitar que vuelva a haber más viudas y huerfanitos, más crímenes y delitos, y lárguense a trabajar, los que quieren sin sudar, coger los mangos bajitos. Hermosa interpretación, hermosa obra literaria, coger los mangos bajitos. Esta es una especie de protesta del autor, el cual se quejaba de las autoridades de su tiempo, esas personas que le gustaba llenarse los bolsillos a costa del pueblo, pero también una protesta contra el dominicano del siglo XIX, que le gustaba lograr las cosas sin el mínimo esfuerzo. Neurona, cuando escuchas la palabra décima, ¿qué es lo primero que te llega a la cabeza? Una estrofa de 10 versos. Muy bien. Entonces, Pero antes de continuar, le notifico que tenemos una pregunta vía redes sociales. una pregunta. Vamos a ver de qué se trata. Randy Rodríguez, desde Salcedo, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se relaciona el género lírico con la décima? Bien, buena pregunta, Randy, y gracias por escribir. La lírica o poesía es un gran género y la décima es un subgénero dentro de esta poesía o lírica. Es decir, que la décima está dentro de la poesía. La décima, como bien dijiste, Neurona, es un poema, una estrofa de 10 versos. Si notan, van a observar que están desde el 1 hasta el 10, 10 versos. Entonces, una décima es esto, pero estos 10 versos tienen una medida, una métrica. Están compuestos por versos de 8 sílabas, llamado también verso octasílabo. Podemos contar, por ejemplo, en el primer verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si nos vamos al final, también, tanto el verso 1 como el verso 10 y los que están dentro de ese intervalo, tienen que tener 8 sílabas. De manera que la décima es una de las composiciones más rígidas, más estrictas. Esta métrica y esta rima se le atribuye al poeta, músico y novelista español Vicente Martínez Espinel. De ahí que este tipo de texto también es conocido como la décima espinela o décima espinel. Este fija una rima estricta. Por eso la décima es un texto, uno de los textos literarios de mayor exigencia, la décima espinela, mostrando la siguiente rima: A, B, B, A, C, C, D, D y C. Vamos a ver ahora un poco de la historia de este tipo de texto y más adelante vamos a verlo en el texto, cómo rima un verso con el otro de acuerdo a la estructura fijada por Espinel. Historia de la décima. Una décima en poesía es una estrofa constituida por 10 versos octosílabos. Actualmente, se usa esta palabra con el sentido específico de décima espinela o espinela. La espinela toma su nombre del poeta, novelista y violista rondeño y malagueño Vicente Espinel, de fines del siglo XVI, cuya contribución consistió en fijar la estructura de rimas de la décima en A, B, B,
AA, CC, DD, C. Además, solo puede haber pausas después de los versos pares, particularmente después del cuarto. Durante los siglos XVII y XVIII, la décima se usó con frecuencia para el epigrama y la glosa de otros poemas. Félix Lope de Vega, en su Arte Nuevo de Hacer Comedias, 1609, escribió que las décimas son buenas para quejas en las obras teatrales, pero las empleó indistintamente para cualquier tema. Desde entonces, no ha decaído su uso en la poesía española e hispanoamericana como forma tan cerrada como el soneto, y apropiada para el poema redondo y el epigrama, y ha sido la estrofa predilecta de algunos poetas de la generación del 27, como Jorge Guillén o Gerardo Diego. La décima es una de las formas estróficas de mayor arraigo y amplia distribución en toda Latinoamérica, siendo especialmente significativa en la poesía popular y rural. Ejemplo de esto es la actual pervivencia de prácticas como las payas, donde suele usarse que dos o más cantores se enfrenten en un duelo de décimas improvisadas en el momento, con acompañamiento musical, generalmente la guitarra. Ahora vamos a ver cómo se disponen estos versos y analizaremos su terminación de acuerdo a esa estructura que hemos analizado. Lo primero que dijimos es que en este tipo de décima, cuya rima es consonante, el verso 1 termina en ata y debe rimar con el verso 4 y con el verso 5. Podemos ver entonces que se cumple garata, grata, mata. La terminación es la misma. Luego, el verso 2 tiene que rimar al final estos dos, el segundo con el tercero. Rango, mango. Su terminación es la misma. Ango, ango. Se cumple. A continuación, vemos que el verso 6 debe rimar con el verso 7 y el verso 10 o el décimo. Hitos, hitos, hitos. Ahí está. Cogollitos, infinitos y bajitos. Se cumple. Al final, el verso 8 y el verso 9 deben tener la misma terminación. En este caso, oso, oso. Reformulando entonces. En la décima, con esta estructura, la combinación es, el primer verso debe rimar con el cuarto y con el quinto. El segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo y el noveno, la misma terminación. ¿Estamos claros hasta ahí? Por supuesto, podemos decir que una décima es una estrofa poética formada por 10 versos octasílabos con rimas consonantes. Espera un momento. Si quiere, podría crear y compartir un ejemplo de lo que es una décima. Claro que quiero, vamos a ver. Solo necesito un poco más de tiempo. Ya lo tengo. Dice así. ¿Que neurona no es humana? Pues sí, están en lo correcto. Robot, pero con afecto. Veo el sol cada mañana. Caribeña, soy hispana. Tecnología de Quisqueya. Fui diseñada muy bella. Me divierte aprender y enseñar es mi deber. Al servirte, dejo mi huella. Excelente, neurona, te aplaudo. ¡Cuánta creatividad! Y como estás tan creativa, vamos a pasar a la trivia del día de hoy. ¿Te parece? Me parece bien. A continuación, te voy a proponer una décima, cuyos versos están desordenados. Siguiendo la estructura de la décima espinela, vas a ordenarlo y al final vas a leer cómo queda esa estrofa. Bien. Me parece perfecto. Esta es una obra titulada La fábula de las moscas del escritor español Félix María Samaniego. Leemos.
Así, si bien se examina a un panal de rica miel, otra dentro de un pastel, presas de patas en él, que por golosas murieron. Perecen en las prisiones los humanos corazones. 2000 moscas acudieron, enterró su golosina, del vicio que los domina. Eso que has escuchado, ordénalo siguiendo la estructura de la 10ª espinela. Un momento, estoy analizando. Ya lo tengo. El primero, miel, rima con el y pastel, del 4º y 5º verso. El segundo, acudieron, rima con murieron, del 2º y 3er verso. El tercero, golosina, rima con examina y domina. 6º, 7º y 10º verso. Y el último, el 4º, corazones, rima con prisiones. 8º y 9º verso. Al final, la 10ª dice de la siguiente manera: a un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra, dentro de un pastel, enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Muy bien, Neurona, excelente. Muy buen trabajo.